Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama, de las historias de amor con altibajos y de todo lo que tenga que ver con telenovelas que nos roban el aliento. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este espacio que hemos construido juntos para desmenuzar los entresijos de nuestras parejas ficticias favoritas. Hoy prepárense porque vamos a descorchar el champán, o bueno, el zumito de naranja si es más su estilo, porque el tema que nos trae aquí es más emocionante que el último capítulo de nuestra serie favorita. Sí, señoras y señores, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la reconciliación más esperada, la que nos ha tenido en vilo, con el corazón en un puño y con la caja de pañuelos a mano, la reconciliación entre Demet y Can. Pero no vamos a hablar de la reconciliación típica, la que vemos en la pantalla. No, no, no. Hoy vamos a bucear en la vida real, vamos a intentar desentrañar los misterios que se esconden detrás de esa reconciliación que nos ha hecho saltar de alegría. ¿Cómo fue realmente? ¿Cómo lograron, después de tantos problemas y tantos malentendidos, volver a encontrarse? Porque seamos honestos, a veces la ficción es una cosa y la realidad otra muy distinta, y si hay algo que nos apasiona es saber qué sucede cuando las cámaras se apagan y los actores vuelven a ser personas comunes y corrientes. Así que acomódense, pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos y acompáñenme en este viaje emocional porque hoy vamos a destapar los secretos de cómo Can, sí, el mismísimo Can, reconquistó a Demet. Y créanme, esta historia es digna de una telenovela de las buenas, por supuesto. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a esta comunidad de adictos a las historias de amor. No olvides darle al botón de suscribir para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones sobre el mundo de las telenovelas y las celebridades. Y ahora sí, empecemos con esta aventura. Vale, ya sabemos que la historia de Demet y Can no ha sido un camino de rosas. Hemos visto idas y venidas, momentos de felicidad absoluta y otros de profunda tristeza. Hemos sido testigos de sus risas contagiosas, de sus miradas cómplices que traspasaban la pantalla y también, por supuesto, de las acaloradas discusiones, de los silencios dolorosos y de las lágrimas que nos dejaron el corazón estrujado. Hemos estado ahí, pegados a la pantalla, sufriendo y celebrando con ellos cada uno de sus pasos. Y por supuesto, la separación, ese punto álgido que nos dejó con el alma en vilo, fue uno de los momentos más difíciles para todos nosotros, los fans de este romance. Pero lo que realmente nos intriga, lo que nos quita el sueño y lo que nos hace desear saber más y más es cómo lograron, después de tanta tormenta, después de tantas heridas y decepciones, encontrar la calma en el amor, cómo volvieron a construir esos lazos que parecían rotos. Vamos a intentar ponernos en el lugar de Can. Imaginemos que después de la separación, después del vacío y la confusión, él se dio cuenta de que Demet era mucho más que una compañera de trabajo, mucho más que una simple amiga, que ella era su media naranja, su alma gemela, su todo. Y no estoy hablando del cliché de la telenovela, no. Hablo de esa conexión genuina que se siente cuando dos personas están destinadas a estar juntas, esa chispa que enciende el alma y que hace que el mundo parezca un lugar más brillante y hermoso. Hablo de esa sensación de plenitud, de encontrar el hogar en la mirada de otra persona. Y así, con esa certeza en el corazón, con esa convicción que le quemaba por dentro, Can decidió que no iba a rendirse, que iba a luchar por reconquistar a la mujer que amaba. Que no iba a dejar que el orgullo, los malentendidos o los errores del pasado definieran su futuro. Él sabía que había cometido errores, pero también sabía que el amor que sentía por Demet era mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró derribar esos muros que él mismo había construido? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde nuestra telenovela de la vida real empieza a tomar su rumbo. Según las fuentes cercanas, esos confidentes que siempre tienen información jugosa, Can no se limitó a mandar mensajes de texto o a llamar por teléfono. No, él fue mucho más allá. Él sabía que Demet no se iba a conformar con unas simples disculpas, con un "lo siento" dicho a la ligera. Él entendía que después de todo lo que habían pasado, ella necesitaba hechos, pruebas contundentes de que él había cambiado, de que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su amor. Él tenía que demostrarle con hechos que había cambiado, que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a darlo todo por ella. Y así empezó la que podríamos llamar la Operación Reconquista. Una operación que no se planeó en una oficina, sino en el corazón, con la mente llena de dudas y la esperanza como única brújula. Primero Can se propuso entender a Demet. No solo lo que decía, no solo las palabras que expresaba en voz alta, sino lo que sentía,
las emociones que se escondían tras sus silencios, lo que la hacía feliz, esa alegría que le iluminaba el rostro y lo que la entristecía, esa sombra que se posaba sobre su mirada. Empezó a prestar atención a los detalles, a esos pequeños gestos que a veces pasamos por alto, pero que para Demet tenían un significado especial. Una mirada, una sonrisa, un toque, todo contaba. Él se dio cuenta de que la había descuidado, de que la había dado por sentada, de que a veces había priorizado otras cosas antes que a ella. Y eso, amigos míos, era algo que tenía que cambiar, que necesitaba ser erradicado de raíz. Así que dejó de lado su orgullo, ese ego que a veces nos ciega y nos impide ver la verdad, se armó de paciencia, esa virtud tan necesaria en los caminos del amor, y empezó a construir un puente hacia el corazón de Demet. Un puente que no se construyó con ladrillos y cemento, sino con sinceridad, con comprensión y con amor. ¿Y cómo construyó ese puente? Pues según nos cuentan nuestros informantes anónimos, con pequeños detalles que sumaban, que demostraban que la escuchaba, que la entendía, que la valoraba como la mujer increíble que era. Can empezó a sorprender a Demet con pequeños gestos que le recordaban lo mucho que pensaba en ella. No se trataba de regalos lujosos, no. Eran detalles que venían del corazón, flores silvestres recogidas en un paseo por el campo, sus dulces favoritos que ella mencionaba en alguna conversación casual, tarjetas escritas a mano con frases que le llegaban al alma y citas sorpresa en lugares que a ella le encantaban, lugares que habían compartido y que guardaban recuerdos especiales. Pero no se trataba solo de regalos materiales, no se trataba de demostrarle que había estado pensando en ella, que se había tomado el tiempo para conocerla de verdad, para entender sus necesidades, sus miedos, sus sueños y para complacer sus deseos, esas pequeñas cosas que a veces se nos escapan en la vorágine del día a día. Por ejemplo, nos contaron que Can recordó que Demet amaba la música clásica, esa melodía que siempre lograba conectar con su alma, y la llevó a un concierto de una orquesta sinfónica, un evento que no solo era una cita, sino una experiencia que compartían juntos. También la llevó a un parque de atracciones, sabiendo que a ella le gustaba la adrenalina, esa emoción que la hacía sentir viva y que compartían con risas y gritos de alegría. Y no se limitó a llevarla a esos lugares, no, él se involucraba en las actividades, se reía con ella, escuchaba con atención cada una de sus palabras, la observaba con admiración y le hacía sentir especial, única, la mujer más importante del mundo. Hacía que se sintiera vista, escuchada y amada de una manera que no había experimentado antes. Pero lo más importante, según nos cuentan los que estuvieron cerca de la pareja, es que Can le demostró a Demet que había cambiado. Que había aprendido a ser más paciente, a no precipitarse, a escuchar antes de reaccionar. Que había aprendido a ser más comprensivo, a entender sus razones, sus miedos, sus inseguridades. Que había aprendido a ser más atento, a darse cuenta de sus necesidades, de sus cambios de humor, de sus deseos. Y sobre todo, más sincero. Él le habló de sus miedos, de esas sombras que se escondían en su corazón, de sus inseguridades, esas dudas que a veces lo hacían tambalear, de los errores que había cometido, esos pasos en falso que los habían separado. Le abrió su corazón, ese lugar que guardaba los secretos más profundos de su alma, y le mostró su lado más vulnerable, ese lado que a veces ocultamos por temor a ser heridos. Y eso, amigos míos, fue clave para la reconciliación. Porque Demet, que es una mujer inteligente, sensible y con una gran intuición, necesitaba ver que Can no solo la quería, sino que la respetaba y la valoraba como la persona que es, con sus virtudes, esas cualidades que la hacían única y especial, y sus defectos, esas pequeñas imperfecciones que la hacían humana. No como la imagen que él tenía de ella en su cabeza, esa idealización que a veces nos impide ver a la persona real, sino como la persona real, con su complejidad, su profundidad y su autenticidad. Y cuando Can le demostró que la aceptaba tal y como era, con todo su ser, la barrera que había entre ellos, esa coraza que habían construido por el dolor, empezó a desvanecerse, dando paso a la esperanza de un nuevo comienzo. Pero la reconciliación no fue un camino fácil, claro que no. No podemos idealizar el amor como si fuera un cuento de hadas, porque en la vida real, incluso los finales felices tienen sus baches y sus desafíos. Hubo momentos de duda, de incertidumbre, de temor a volver a caer en los mismos errores, en esos patrones que los habían alejado en el pasado. Hubo conversaciones difíciles, esas charlas que a veces duelen pero que son necesarias para sanar, lágrimas derramadas, esas que limpian el alma y liberan el dolor, y corazones latiendo con fuerza, con la esperanza y el miedo luchando en una batalla constante. Pero ambos estaban dispuestos a luchar por su amor, a no rendirse ante la primera dificultad,
a superar los obstáculos, a construir una relación más fuerte y sólida. Y así poco a poco fueron reconstruyendo la confianza que habían perdido, como si de un jarrón roto se tratara, uniendo cada pedazo con cuidado y paciencia. Kan se esforzó por demostrarle a Demet que podía confiar en él, que sus sentimientos eran sinceros, que no se trataba de un capricho momentáneo, sino de un amor profundo y verdadero. Y que estaba dispuesto a darlo todo por su relación, a construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, de risas y de complicidad. Y Demet, a su vez, le dio la oportunidad de demostrar que había cambiado, de que había aprendido de sus errores, de que era capaz de construir una relación sana y equilibrada y de que merecía una segunda oportunidad. Y así, entre pequeños gestos y grandes confesiones, entre risas y lágrimas, entre momentos de duda y momentos de esperanza, el amor volvió a florecer entre ellos, como una flor que renace después de un invierno largo y frío. Y es que, amigos míos, el amor verdadero es así. No es un camino perfecto, no es un mar en calma, está lleno de baches y obstáculos, de tormentas y desafíos, pero cuando dos personas están destinadas a estar juntas, cuando su amor es real y verdadero, son capaces de superar cualquier adversidad. Y la historia de Demet y Kan es un claro ejemplo de ello, una historia que nos demuestra que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es una historia de amor, de superación, de perdón, ese acto de valentía que nos libera del pasado, y de segundas oportunidades, esa posibilidad de construir un futuro mejor. Es una historia que nos enseña que no hay que rendirse ante las dificultades, que siempre hay una luz al final del túnel, por muy oscuro que parezca, y que cuando hay amor verdadero, cuando se lucha con el corazón, todo es posible. Y por supuesto, esta historia nos enseña que a veces, los pequeños gestos y la sinceridad, esa cualidad que nos hace auténticos, son las claves para lograr una reconciliación, para construir puentes en lugar de muros. No es necesario un gran espectáculo, ni un acto heroico, ni una declaración de amor grandilocuente. A veces lo más importante es demostrarle a la otra persona que la escuchamos, que la entendemos, que nos importa lo que siente y que estamos dispuestos a darlo todo por ella, a estar a su lado en las buenas y en las malas. Y eso fue precisamente lo que hizo Kan, demostrarle a Demet que su amor era real, que su cambio era genuino y que estaba dispuesto a luchar por su relación. Y no podemos olvidar un detalle crucial, amigos míos, la paciencia. Kan entendió que no podía forzar a Demet, que no podía apresurar sus sentimientos, que tenía que darle su espacio, su tiempo, para que ella pudiera sanar sus heridas, para que pudiera procesar todo lo que había pasado y para decidir si quería volver a intentarlo. Él no la presionó, no la agobió, no la persiguió. Él respetó su ritmo, sus tiempos y sus decisiones. Y así, con mucha paciencia y perseverancia, Kan fue conquistando poco a poco el corazón de Demet, como si de una suave lluvia que riega la tierra seca se tratara. Él no se rindió ante las dificultades, ni se desanimó ante los rechazos, ante las dudas o las negativas. Él siguió luchando por su amor con la fe puesta en el futuro, demostrándole a Demet que estaba dispuesto a darlo todo por ella, a esperar el tiempo que fuera necesario y a ser el hombre que ella merecía. Y esa perseverancia, esa constancia, esa fe en su amor, fue lo que finalmente logró que Demet volviera a abrir su corazón a Kan, permitiendo que el amor volviera a iluminar su vida. Porque al final el amor, cuando es verdadero, cuando nace del alma, siempre encuentra la forma de volver a unir a las personas, de sanar las heridas y de construir un futuro juntos. Y la historia de Demet y Kan es la mejor prueba de ello, una historia que nos inspira a creer en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que no hay que tener miedo a las segundas oportunidades, que a veces las personas cambian, que el ser humano tiene la capacidad de evolucionar y de aprender de sus errores y se convierten en mejores versiones de sí mismas. Y que el amor, cuando es verdadero, cuando es profundo y sincero, es capaz de superar cualquier obstáculo, de sanar cualquier herida y de construir un futuro lleno de felicidad. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu relación, si te sientes perdido, si las dudas te agobian, no te rindas, lucha por tu amor, demuéstrale a la otra persona que la quieres, que la valoras, que la respetas y que estás dispuesto a darlo todo por ella, a luchar por vuestro futuro. Y quizás como Demet y Kan encuentres la felicidad en el amor, en esa conexión que te hace sentir completo. Y que te da fuerzas para seguir adelante. Pero eso sí, recuerda que lo más importante es ser sincero, ser honesto, ser auténtico y ser paciente. Porque el amor, como una flor, necesita tiempo, cuidado, dedicación, atención y paciencia para florecer, para desplegar su belleza y para dar sus frutos. Y cuando florece, cuando se convierte en un jardín hermoso y exuberante,
es lo más hermoso que puede existir en el mundo, el regalo más valioso que podemos recibir. Y ahora, después de este viaje emocional por la historia de amor de Demet y Can, después de analizar cada detalle, cada gesto y cada palabra, llega el momento de poner un punto y aparte, un breve descanso en nuestra telenovela de la vida real. Hemos analizado cómo fue la reconciliación, ese momento mágico que nos hizo saltar de alegría, cuáles fueron las claves para que volviera a florecer el amor, esas acciones que marcaron la diferencia y que podemos aprender de esta historia, esas lecciones que nos sirven de guía en nuestros propios caminos del amor. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, para que quede bien grabado en vuestra memoria. Hemos visto cómo Can, después de darse cuenta de sus errores, después de entender el daño que había causado, se propuso reconquistar a Demet, con todo su corazón y con toda su alma. Hemos visto cómo usó pequeños detalles, como gestos de cariño, como escucharla, como demostrarle que la conocía, como hacerla sentir especial y amada, para reconstruir el puente hacia su corazón, ese camino que los volvería a unir. Hemos visto cómo fue sincero, cómo le abrió su corazón, cómo le confesó sus miedos, sus inseguridades y sus errores y cómo le demostró que había cambiado, que se había convertido en una mejor versión de sí mismo. Y por último hemos visto cómo la paciencia y la perseverancia, esas virtudes tan necesarias en el amor, fueron fundamentales para lograr la reconciliación, para superar las dificultades y para construir un futuro juntos. En definitiva, la historia de Demet y Can nos enseña que el amor verdadero existe, que no es un mito, que no es una fantasía, sino una realidad que se puede vivir, que es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad y que siempre hay una oportunidad para el perdón y la reconciliación, para dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Nos enseña que no hay que rendirse ante las dificultades, que no hay que dejar de luchar por lo que queremos, que siempre hay una luz al final del túnel y que, cuando hay amor, cuando se lucha con el corazón, todo es posible, incluso lo que parece imposible. Y también nos enseña que a veces los pequeños gestos, esos detalles que marcan la diferencia y la sinceridad, esa cualidad que nos hace auténticos, son las claves para lograr una reconciliación, para construir relaciones fuertes y duraderas. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu relación, si sientes que el amor se ha enfriado, no te rindas, lucha por tu amor, habla con tu corazón, demuéstrale a la otra persona que la quieres, que la valoras y que estás dispuesto a darlo todo por ella, a luchar por vuestro futuro. Y quizás como Demet y Can encuentres la felicidad en el amor, esa conexión mágica que nos hace sentir completos y que da sentido a nuestra vida. Y ahora sí, mis queridos amantes de las telenovelas, ha llegado el momento de despedirnos, al menos por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de este análisis de la reconciliación entre Demet y Can, que hayan sentido cada emoción, cada lágrima y cada risa y que se lleven una buena dosis de esperanza, de amor, de fe y de motivación en sus corazones. Quiero agradecerles de todo corazón, con toda mi alma, por acompañarme en esta aventura, por dejar sus comentarios, por darme su apoyo, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta maravillosa comunidad, que cada día se hace más grande y más fuerte. Los quiero muchísimo a cada uno de ustedes y les agradezco de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, el tiempo que me dedican, el cariño que me regalan y la confianza que me depositan. Y antes de que se me olvide, si tienen alguna otra historia de amor que quieran que analicemos, déjenla en los comentarios. Me encantará leer sus sugerencias, sus ideas, sus opiniones y seguir investigando las relaciones de nuestras parejas ficticias favoritas, esos personajes que nos hacen soñar, que nos hacen reír y que nos hacen creer en el poder del amor. Y ahora sí, por último pero no menos importante, los invito a que le den un like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos que aman las telenovelas, que también sufren y celebran con cada historia de amor y a que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, de nuestros análisis, de nuestras reflexiones y de nuestras aventuras en el mundo de las telenovelas. Gracias por todo y hasta la próxima. Los quiero. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.